Uno de los misterios que también se llegará a revelar es algo de lo cual Hollywood o novelistas, periodistas ha escrito mucho, y es el hundimiento del Titanic. El hundimiento del Titanic no fue un iceberg, ni una casualidad, ni un error del capitán de barco, ni una tormenta, ni la oscuridad del Atlántico Norte, ni el frío del invierno. Fue una preparación especial provocada por la organización satánico-criminal de los jesuitas en colaboración con los satanistas del Vaticano. ¿Con qué fin? Es muy largo de contar. En pocas palabras no se puede expresar. Pero más o menos el asunto es el siguiente. Esta gentuza criminal, los jesuitas, en colaboración, con el Vaticano, y los cardenales son monstruos de allí, querían conseguir crear una reserva federal en Norteamérica, pero había impedimentos, porque había 3 hombres ricos que poseían una banca gigantesca. Son nombres que suenan poco, la gente quizás no los conoce. Guggenheim, Isadore Strauss, John Jacob, que era un hombre el más rico de la tierra entonces, que iban en ese barco. Y los jesuitas querían eliminarlos. Si hubiera sido un atentado, como hacen frecuentemente en colaboración con la mafia, como hicieron con los banqueros del Banco Ambrosiano, el Vaticano, Roberto Calvi, Michel Sindone, y etcétera, eso hubiera sido provocativo, porque estos hombres poderosos hubieran causado clamor en toda la tierra y hubieran sabido enseguida quién estaba detrás. Los jesuitas, esa banda de criminales, una organización poderosa que ha financiado todas las guerras, todas las matanzas, todos los asesinos, dictadores de masa, con el Vaticano a la cabeza. El capitán del Titanic, el capitán Edward Smith, era un miembro prominente de esta organización satánico-criminal, esta secta satánica, los jesuitas. Y los jesuitas, puesto que él mismo era un jesuita, le pusieron al mando del Titanic, el barco más grande de la Tierra, en aquel tiempo, hablo de 1912, en abril, con la única y exclusiva misión de, en un viaje a Norteamérica, meter a los 3 hombres más poderosos y ricos de la Tierra, eliminarlos, naturalmente no a ellos solos, más de 1.500 personas, hombres, mujeres, niños, ahogados y exterminados de igual manera, le da igual, porque esa gente ha exterminado millones en la guerra y sigue exterminándolos. Y crear los jesuitas una banca, una reserva federal en Norteamérica para hacerse los dueños del mundo económicamente, como lo son, en colaboración con las familias multimillonarias, los Rothschild y los Rockefeller, que siempre han trabajado juntos con el Vaticano, con los jesuitas, con las sectas satánicas, con las órdenes, logias, Illuminatis, etc. O sea, es un conglomerado de criminales, asesinos de masas, que han provocado y provocan todas las guerras posibles habidas y ahora están provocando, lo van a hacer, lo van a realizar, una tercera guerra mundial para eliminar a la mitad de la humanidad, como es en su mente, como está en el papel. Ya tienen preparado la confrontación contra China, contra Rusia, contra el Irán, contra los pueblos islamistas, metiendo a toda Europa. Ya está todo preparado. Incluso ya tienen preparado los nombres de los que van a gobernar la Tierra cuando la Tercera Guerra Mundial destruya 7.000 o 8.000 millones de personas. Hombres, mujeres, niños. A esta gentuza demoníaca, criminal, le da igual. Le da igual una guerra que muera 1 millón, como la guerra española financiada por el Vaticano, o 6 o 8 millones, como el exterminio de judíos en Alemania,
más 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, les da igual, la cifra es lo de menos. Una vez dijo el asesino de masas Heinrich Himmler, satanista y ocultista que trabajaba hombro a hombro con el Vaticano y el Concordato, una vez Himmler dijo lo siguiente: asesina una persona y serás un asesino. Asesina a millones y serás solo una estadística. O sea que él ya sabía lo que hacía, como lo ha hecho el Vaticano toda su vida. Asesinar, quemar y torturar a millones de hombres, mujeres, niños, poblaciones enteras, como a los cátaros, los valdeses, los templarios, poblaciones, niños, bebés, mujeres. Es la gentuza diabólica, criminal más satánica de la Tierra. Aquel abril de 1912, al capitán del Titanic, Edward Smith, ya digo, jesuita, la orden en general de los jesuitas le dio un mandato y le dijo que había que provocar un accidente y hundir el Titanic en el Atlántico, en las aguas frías del Atlántico. Y en una zona que el capitán Smith tenía experiencia de 26 años de navegación por esas aguas, no era la primera vez que navegaba, era el barco más gigantesco de la Tierra y sabía perfectamente la zona de icebergs. Pero los jesuitas le dijeron, le ordenaron, bajo severas amenazas de eliminarle si no hacía, de provocar un accidente, estrellarse contra un iceberg y hundir el Titanic, con todos los que están dentro, incluido él. Y obedeció ciegamente, porque en las órdenes satánicas jesuitas, como el Opus Dei, como el Vaticano, todos los miembros obedecen ciegamente las directrices del Vaticano. Y se suicidan o asesinan niños o asesinan poblaciones enteras sin ningún recato, sin ninguna conciencia de ningún tipo. Así que el capitán Edward Smith, entrando ya en esta zona de iceberg, hizo que el Titanic corriera a una velocidad insólita, a 20 nudos. Normalmente esa velocidad entre iceberg es de locura, eso no lo haría nadie con sentido común. Y aunque le mandaron 8 telegramas, que corría demasiado, que era un peligro para el Titanic y la población, que parara, y aumentó la velocidad hasta estrellarse directamente, viéndolo él, contra un iceberg, para hundirse él con el Titanic y con el fin de hundir a estos 3 personajes más ricos de la Tierra entonces, y con ello finalizar una saga de multimillonarios y crear una reserva federal en América cuya dirección quedó a manos de los jesuitas, porque los jesuitas son dueños, como el